Buenas tardes, Susana Martínez, la presidenta del Consejo de Estudiantes Españoles del área de Washington, y en nombre de todos los consejeros quiero dar la bienvenida a este acto y agradecerles vuestra presencia. Somos una asociación de científicos que se creó aquí en Washington en marzo. Hemos hecho una serie de actividades para promocionar la ciencia en la comunidad y nada más. Hoy hemos hecho una colaboración con el CRE y con el consulado también, la Consejería de Educación, porque estamos interesados también en colaborar en temas educativos con los que tenga que ver la ciencia. Entonces creo que hay un montón de conexiones a través del consulado que son interesantes y nada más. La doctora Martínez Conde es profesora de oftalmología, neurología, fisiología y farmacología, es nada, de la Universidad Estatal de Nueva York. Antes ha estado en el London College y en Barrow Neurological Institute. Está aquí con nosotros porque va a asistir al Congreso de Neuroscience y en donde la van a dar un premio a Mentorship of Education, algo así. Ha recibido muchas distinciones, incluyendo 100 españoles, el premio 100 españoles. También está muy involucrada en divulgación científica, algo que en EPUSA estamos muy interesados y nos parece fabuloso que ella empiece esta serie de ciclos de conferencias. Ha recibido el premio Prisma por el libro de los engaños de la mente, que va a ser más o menos el tema de su presentación. Y nada más, estamos muy contentos y muy orgullosos de tenerlos entre nosotros y vamos a aprender muchísimo de su presentación. Buenas noches y bueno, muchas gracias. Es un gran placer y un honor el participar en este acto de la Embajada y este ciclo de conferencias en colaboración con ECUSA. Yo también acabo de trasladarme recientemente, no a Washington, pero desde Phoenix, donde pasé los últimos 10 años, hasta Nueva York, donde estoy montando allí mi nuevo laboratorio en el Downstate Medical Center de la Universidad del Estado de Nueva York. Y durante la presentación de hoy me gustaría comentaros un poco una de las líneas de investigación en las que hemos trabajado en mi laboratorio durante los últimos años, intentando acercar el tema de la magia y el arte y la neurociencia. Este es Apollo Robbins, uno de los magos con los que hemos colaborado a lo largo de los últimos 6-7 años. Se le conoce con el nombre de El Ladrón Caballero. Como Apolo manipula una moneda y la moneda desaparece. Como neurocientíficos nos preguntamos qué es lo que ocurre cuando observamos un truco de magia como este. Estos son los primeros pasos de la vía visual. Veis que los fotones atraviesan las capas de la retina, se convierten en impulsos electroquímicos que llegan a la corteza visual que veis aquí, en la parte de atrás de la cabeza, y veis que empieza a formarse un mapa de la imagen, y hablaremos de este mapa. Bien, entonces este es el mapa, esta representación espacial de la imagen es algo de lo que volveremos a tratar en breves diapositivas. Pero para empezar quiero comentaros un par de conceptos. En primer lugar, el concepto de lo que es una ilusión. Y voy a definir ilusión de manera muy concisa, de manera muy simple, como una percepción subjetiva que no se corresponde con el mundo real. Ilusiones hay de todos tipos y afectan a todas las modalidades sensoriales. Tenemos ilusiones visuales, ilusiones táctiles, ilusiones auditivas, pero si hablamos, por ejemplo, de lo que es una ilusión visual, nos estamos refiriendo a, por ejemplo, ver algo que no existe o dejar de ver algo que sí que existe, o, en términos más generales, ver algo diferente a lo que existe. Las ilusiones visuales son fenómenos que son divertidos, que nos entretienen. No hace falta ser científico para disfrutarlas, pero como científicos, las ilusiones visuales no solamente nos divierten, sino que son una herramienta fundamental para nosotros, los que hacemos investigación en neurociencia, por esta disociación crítica entre lo que es la realidad objetiva y la percepción subjetiva. Esto nos permite llegar a entender cuáles son los mecanismos, los algoritmos que puede estar utilizando el cerebro para construir, y no digo reconstruir, sino construir nuestra experiencia del mundo que está ahí fuera. La primera de las ilusiones visuales que conocemos es antigua, la descubrió Aristóteles hace más de 2000 años, la conocemos hoy como
el efecto de la catarata, porque se observa muy bien en una cascada de agua. Pero Aristóteles, de hecho, la descubrió observando un río. Y tal como lo contó, él estaba mirando el curso de agua, desplazándose durante un buen rato. Y llegado un tiempo, digamos un minuto, cambió la mirada y se puso a mirar las rocas que había cerca del agua, y lo que observó fue que estas rocas parecían moverse en dirección contraria al curso del agua. Este fenómeno es lo que llamamos hoy un postefecto del movimiento, y os voy a demostrar un ejemplo creado por un mago, de hecho el mago Jerry Andrews, que estaba muy interesado en las ilusiones visuales, y él lo llamó el efecto de distorsión trizonal, y está aquí mismo. Lo que os voy a pedir, por favor, es que os fijéis la mirada en el justo centro de esta imagen y no la apartéis, porque durante los próximos 30 segundos lo que estamos intentando es que las neuronas de nuestro sistema visual, que son sensibles a estas direcciones específicas de movimiento, se adapten, es decir, que se cansen, entre comillas, de manera que las neuronas que son sensibles a las direcciones del movimiento contrarias a estas estén más activas. Entonces, seguid mirando por favor al centro, no apartéis la mirada, pero cuando yo os diga ya, de momento no, cuando yo os lo diga, mirad por favor a la cara de la persona que tengáis sentada al lado. Vamos a intentarlo ahora. Este es un ejemplo de una ilusión visual. Y hay algo que me he olvidado comentaros que es importante. Un 30% de las personas que ven esta ilusión nunca se va completamente de todo. Gran parte de las ilusiones que estudiamos en el laboratorio no vienen del mundo de la ciencia, no han sido creados por científicos, sino que vienen de mano del mundo del arte. Pensemos, por ejemplo, en lo que vamos a un museo, si tenemos la oportunidad de volver a España y de visita, vamos a enseñarle el Museo del Prado a nuestros hijos, y vemos todas estas representaciones fantásticas de la realidad en un lienzo plano. Es decir, todo arte, en cierto sentido, es una ilusión, es una representación, y no digamos lo que es la representación de la tercera dimensión. Si pensamos en nuestras retinas son esencialmente estructuras bidimensionales, y con estas imágenes planas que recibimos en nuestros ojos y transmitimos al cerebro, de alguna manera conseguimos construir esta representación en 3 dimensiones de la realidad. No solo nos ayuda esto, parte de lo que nos ayuda es esta distancia horizontal que tenemos entre las imágenes de los dos ojos. Si cerramos uno y otro ojo podemos ver un desplazamiento horizontal que el cerebro utiliza para construir, para ayudar a construir esta tercera dimensión. Pero también son importantes lo que llamamos las claves monoculares de la perspectiva. Si cerramos un ojo podemos ver el mundo fundamentalmente en 3 dimensiones todavía. Y esto es porque sabemos que los objetos que están cercanos a nosotros tienen mayor tamaño que los objetos que están más lejos, o que las líneas paralelas parecen converger en la distancia. Todos este tipo de reglas de las perspectivas fueron descubiertas y documentadas por artistas del Renacimiento y nos hacen percibir la tercera dimensión en un lienzo plano, porque estas son las mismas reglas que aplica nuestro cerebro día a día para percibir la tercera dimensión en el mundo real. Y pueden aplicarse estas reglas de la perspectiva. Tenemos ejemplos en historia del arte magníficos como este, que es la cúpula de la iglesia de San Ignacio de Loyola en Roma, que os recomiendo que la visitéis si no habéis ido. Y esta cúpula, la historia es que se había intentado en un principio hacer una cúpula real, arquitectónica. Es una cúpula falsa, está pintada sobre un techo plano. Cuentan que se acabó el presupuesto de la iglesia, se destinó a otra cosa, y al final se quedaron sin dinero y sin cúpula. Con lo cual decidieron contratar al hermano Andrea Pozzo, que era el gran maestro en la creación de este tipo de ilusiones en la época, y pintó esta magnífica cúpula sobre la iglesia, que, como os decía, si tenéis oportunidad de acercaros y llegáis, si hay un punto
en el que te sitúas y miras hacia arriba y aún sabiéndolo dirías que la cúpula es verídica, es fantástica. Este es otro ejemplo, también en Roma, del ilusionismo arquitectónico y de la aplicación práctica de las reglas de la perspectiva. Es el Palazzo Spada, que aparenta tener 37 metros de largo cuando su longitud real es de 8 metros. ¿Por qué es así? ¿A qué se debe la ilusión? Según avanzamos por esta galería, lo que ocurre es que el suelo se eleva y el techo baja, y estas columnas, de hecho, son más grandes en el extremo más cercano a nosotros y más bajas según avanzamos en la galería, con lo cual la estatua que hay al fondo, en vez de ser de tamaño natural, es como pequeñita, pequeñita así, de este tamaño. Entonces esta, bueno, es una ilusión que ahora, pues en estos tiempos de crisis, podemos aprovechar para hacer que nuestro apartamento nos parezca más grande. Si alguien tiene la dedicación y la inspiración, es una manera. Como científicos, entonces, os decía que utilizamos las ilusiones para entender mejor el funcionamiento del cerebro. Pero también los artistas utilizan sus intuiciones. Los artistas son grandes observadores de la mente humana, del comportamiento humano, y utilizan sus intuiciones y su investigación, porque aunque no utilicen el método científico, también realizan investigaciones sistemáticas para llegar a ilusiones que podemos disfrutar como observadores del arte. Entre los artistas, sin embargo, los magos llaman la atención porque los magos son los expertos manipuladores de lo que es la atención y la experiencia consciente. Si decimos que los pintores son los artistas de la percepción, quizá los magos debamos pensar en ellos como los artistas de la cognición. Entonces, hace algunos años empezamos en mi laboratorio y en colaboración con el laboratorio de mi marido, Steven Magnick, que es también mi principal colaborador, empezamos una conversación con magos. En primer lugar empezamos a hablar con magos que estaban trabajando en Las Vegas. A continuación también hablamos con magos españoles durante visitas a España, para intentar darnos cuenta, para intentar definir cómo estas dos disciplinas, que en principio parecen tan diversas como son la neurociencia y la magia, en realidad tienen muchos puntos en común, tienen muchas áreas de solapamiento, y pensamos que quizá podrían ayudarse la una a otra. Desde nuestra perspectiva como neurocientíficos nos interesaba saber qué técnicas habían utilizado los magos o qué técnicas utilizan los magos en sus espectáculos que podamos llevar al laboratorio para manipular la experiencia del observador, y asimismo qué tipo de intuiciones, qué tipo de conclusiones habían llegado los magos en sus observaciones sobre el comportamiento del público. Los magos tienen una ventaja, y es que a pesar de no utilizar el método científico, es más bien ensayo y error. Tienen una gran historia. La magia se remonta a miles de años, mientras que la neurociencia, especialmente la neurociencia cognitiva, tiene pocas décadas de antigüedad. Entonces lo que nos llegamos a dar cuenta es que como neurocientíficos habíamos estado reinventando la rueda, y muchas veces llegando a conclusiones que los magos ya daban por sentado. Entonces, ¿qué tipo de ilusiones utilizan los magos en sus espectáculos? Una gran diferencia entre cómo los magos, hablábamos de similitudes, ahora, una diferencia entre cómo los magos y los neurocientíficos estudian una ilusión es que los científicos lo que hacemos es, queremos aislar un efecto. Entonces, vamos a estudiar este efecto perceptivo en el laboratorio y vamos a controlar todo el resto de las variables para que si conseguimos encontrar una diferencia sepamos exactamente a qué atribuirla. A los magos esto no les importa. Los magos lo que quieren es que los trucos estén a prueba de bomba, vamos a decir, y que no se consiga desvelar cuál es el método secreto que está por debajo del efecto mágico. Entonces lo que hacen es apilar ilusiones unas encima de otras, creando este tipo de capas de cebolla que no hay manera. Digamos que un truco de magia puede tardar un par de minutos en el escenario. Es imposible para el espectador en este periodo de tiempo el llegar a desentrañar todas estas capas de ilusión, las cuales incluyen efectos especiales. ¿Qué quiero decir con esto? Esto es como en las películas, digamos, explosiones falsas y tiros de pistola falsos en el escenario, efectos especiales de este tipo. También compartimentos secretos y artefactos mecánicos, ilusiones ópticas,
Estos son trucos en los que hay espejos, fundamentalmente. Y quiero hacer una diferenciación entre lo que es ilusión óptica e ilusión visual, que son dos términos que muchas veces se utilizan de manera intercambiable, pero sin embargo son muy diferentes. Una ilusión óptica tiene que ver con las propiedades físicas de la luz. Si tomamos un vaso de agua y ponemos un lápiz dentro y parece que se quiebra, esto es una ilusión óptica. Tiene que ver con los diferentes índices de refracción del aire y del agua. Mientras que una ilusión visual no tiene que ver con el mundo real o con la luz, las propiedades físicas de la luz, sino que es una ilusión que se genera en la mente del espectador. El post-efecto de movimiento que observamos hace unos minutos, esa es una ilusión visual, no óptica, sino visual. Y de la misma manera que tenemos ilusiones visuales, os decía que hay otras ilusiones sensoriales en el sistema auditivo, en el sistema táctil, etc. También hay ilusiones cognitivas. Estas asimismo ocurren en la propia mente del espectador, son un constructo cerebral, pero la diferencia con las ilusiones de tipo más sensorial es que las ilusiones cognitivas ocurren a niveles más avanzados de lo que es la jerarquía de procesamiento de la información en el cerebro, e incluyen lo que llamamos los procesos cognitivos, tales como pueden ser la memoria, o la atención, o la toma de decisiones, o la inferencia causal. Estas son ilusiones cognitivas. Como hoy no tenemos demasiado tiempo, voy a centrarme fundamentalmente en lo que es la desviación de la atención, tal como lo utilizan los magos. Este es un término, misdirección, viene del inglés, está castellanizado, misdirection, que los magos utilizan y que fundamentalmente se refiere a cómo el mago desvía la atención del espectador del método secreto, que es el método que esconde el truco, y la focaliza hacia el efecto mágico, que es lo que al mago le interesa que el espectador perciba. Es decir, es un mito que el mago distrae. El mago lo que hace es focalizar la atención, más que distraerla. Y vamos a hablar de esto en más detalle en unos momentos. Entonces, ¿cómo consigue el mago desviar y refocalizar la atención? De dos maneras fundamentales que llamamos misdirección abierta y misdirección encubierta. En la misdirección abierta lo que el mago hace es manipular la atención del espectador mediante la manipulación de la mirada. Es decir, el mago hace que el público mire hacia allí mientras pasa algo diferente por allá. Y esto funciona. Ahora, el problema es que si el público se da cuenta de que he estado mirando allí en el momento en que apareció un elefante en el otro lado del escenario, no parece ser muy mágico. Puede decir, bueno, a lo mejor alguien trajo el elefante o se abrió una trampilla o qué sé yo. Puede haber sido mágico, puede ser que no, no lo sé. Pero los magos tienen una forma más sutil, más elegante de misdirección, que es lo que llamamos misdirección encubierta. Y aquí el mago consigue manipular la atención del espectador, cambiar el foco de la atención del espectador sin afectar la posición de la mirada. Porque, por ejemplo, el espectador está mirando a un sitio pero prestando atención a otro, o el espectador está prestando atención a varios lugares diferentes organizados por el mago, de manera que están dividiendo la atención y son mucho menos efectivos. En este caso, el efecto se percibe como mucho más mágico, porque aquí el espectador sabe, entre comillas, que ha estado mirando al lugar adecuado, en el momento adecuado, y por tanto no se ha perdido nada, pero esto no es así. Es decir, ha estado mirando, pero sin ver, porque no ha prestado atención. En neurociencia cognitiva existe un cierto paralelismo con este concepto de misdirección encubierta, tal como lo dicen los magos, y los llamamos la ceguera al cambio y la ceguera por desatención. Les voy a presentar un vídeo de un mago británico que se llama Derren Brown. Aquí lo que podéis ver, este es el mago Derren Brown, y está hablando con... es una demostración de magia en la calle, está pidiendo que le digan cómo llegar a un sitio en el mapa, y no sé si habéis dado cuenta ya algunos, pero ha habido un cambio. Ha habido un cambio. Va a hacer otra serie de cambios, a ver si ahora tenéis mejor oportunidad. Ahí está otra vez. Ahí va preguntando a otras personas.
y ahora observáis que va a haber un par de hombres que llegan con un cartel con la foto del mago, de hecho, y ahí hacen un cambiazo. Es una persona diferente, ¿eh? De la del mago. Y no observa que ha habido una sustitución. Ahora lo que va a hacer el mago a continuación es cambiarse por una persona que se parece bastante poco a él. A ver si así consigue que se den cuenta. Y lo que es curioso es que veréis que las personas que están hablando con el mago no dejan de mirarlo a la cara, y aún así ahí lo está mirando directamente a los ojos y no se da cuenta del cambio. Este es un caso llamativo. Está diciendo, vente conmigo, que no tengo que quedarme aquí, que estoy esperando a alguien. Y ahí le hace el cambio. Mira, se le queda mirando y le dice, pensé que eras otra persona, pero decide descartar esa posibilidad y le sigue hablando como si no hubiera pasado nada. Ahora va a ser el más difícil todavía, ya lo veis. Ahí lo se da cuenta. Está impertérrita. Sospecha algo, pero no lo tiene muy claro. Esto es muy curioso, porque yo creo que si a cualquiera de los que estamos aquí nos pregunta, en una situación como esta, ¿seríamos capaces de ver el cambio? Diríamos, sí, claro, por supuesto. Pero luego, a la hora de la verdad, muchas personas, yo diría que incluso una mayoría en determinadas circunstancias, no son capaces de observar este cambio. Y no es que no estén mirando a la persona, que estén solamente mirando al mapa, no, incluso mirando directamente y controlando la posición de la mirada, este cambio no se nota. Entonces, esto es lo que llamamos ceguera al cambio, y en la siguiente demostración, que otra vez tengo que volverme al fondo de la habitación, os voy a enseñar un vídeo en el que va a haber una serie de cambios. Son ejemplos de ceguera al cambio como este. Es un vídeo que debería tener sonido, no lo va a tener, pero nos da igual porque así menos os distraeréis. Así tenéis que prestar atención solamente a la imagen. Es una escena de un detective interrogando a unos sospechosos y va a haber unos ciertos cambios en los cortes de cámara. Lo que os pido es que los que no hayáis visto este tipo de demostración, que por favor los contéis en silencio mentalmente y luego me contáis si habéis conseguido detectar alguno. Está interrogando a todos los sospechosos uno por uno. ¿Quién ha sido el responsable del muerto que está en el suelo? Y ahora cada uno de los sospechosos está dando su coartada. Pero el detective no se deja engañar. Y ahí ha conseguido identificar ¿Cuántos habéis conseguido ver más de uno? Bueno, no está mal. ¿Más de 2? ¿Más de 3? ¿Más de 5? ¿Más de 8? ¿Y alguien que no mienta? Yo no miento. Es broma. Ha habido 22 cambios. 22 cambios. Os los voy a enseñar ahora. Perdón, 21. Los. Bueno, pues sí, oye, que ganar de la han puesto en serio, ¿verdad? Muerto.
Claro, ahí está. Es difícil, es prácticamente imposible. Esta es una tarea imposible, no solamente porque es una demanda enorme de la memoria, pero también es una gran demanda de atención. Y yo al principio estaba intentando un poco poneros en una situación desventajosa para vosotros, porque os estaba diciendo, va a haber una serie de cambios en los cortes de cámara, los vais a tener que contar, no los vais a poder ver todos, aún diciéndoslo de antemano. Y esto es porque lo que yo estaba intentando era que cambiarais el foco de atención a través de la escena. Yo creo que muy posiblemente hubierais sido más eficaces en detectar esos cambios si hubierais decidido, me voy a quedar con la esquina superior derecha de la imagen y me quedo allí, pase lo que pase, no me voy a mover. Pero esto no es lo que hacemos, no es lo que hacemos en la vida real, no es lo que hacemos en un espectáculo de magia tampoco. Y de hecho hay ciertos trucos de magia que están específicamente diseñados para que dividamos nuestro foco de la atención. Si pensamos, por ejemplo, en el truco de los vasos invertidos, esto es parecido a lo que hacen los trileros. Típicamente son 3 vasos y el mago los mueve y aparecen bolas debajo de los vasos, aparecen y desaparecen. Instantáneamente, automáticamente, tenemos que dividir la atención en 3 sitios diferentes. Y esto nos va a hacer menos efectivos, y ya quisiéramos ser 1/3 de lo efectivos que podríamos ser en esa situación. De hecho, vamos a ser bastante menos. Estos son ejemplos de ceguera al cambio, como os decía. La ceguera al cambio entraña una comparación. Hay una situación de un antes y un después, y tenemos que comparar a través del tiempo qué es lo que ha sucedido. Pero existen otros tipos de ceguera por falta de atención, lo que se conoce como la ceguera por desatención, que no entrañan una comparación de por sí. Y esto es lo que vamos a ver en el siguiente vídeo, y yo creo que con un poco de suerte que es el último vídeo que nos queda para no tener que estar haciendo tanto ejercicio. Algunos de vosotros quizá hayáis visto ya esta demostración, así que por favor no digáis nada, manteneos en silencio. Lo que debéis hacer, vais a ver unos equipos de jugadores de baloncesto con camisetas blancas y camisetas negras, y lo que tenéis que hacer es contar los pases de pelota del equipo que va de blanco, y hay un número concreto de pases, y no digáis nada de la solución, porque entonces será menos divertido para mí. Y vamos a ver qué tal os sale. Acordaos, contáis los pases de los del blanco. Es difícil, pero hay una solución. Bueno, ahí está. A ver, ¿pueden levantar la mano, por favor, los que no hayáis visto este tipo de vídeo antes? Ni este ni uno parecido antes. Ok. Tenemos la mayoría de la gente. Dejar la mano levantada, por favor. Bajar la mano si contasteis menos de 10 pases. Muy bien, la mayoría de vosotros habéis hecho bien la tarea. Ahora, bajar la mano si habéis visto el oso que hacía el paseo lunar. ¿Sí? Había un oso que hacía lo demás. Ahora os lo pongo. La respuesta correcta eran 13 pases. 13 pases. Y el oso era un poco pequeño, por eso a lo mejor no lo viste. Ahí está. Bueno, no os preocupéis,
No hace falta que vayáis a visitar al neurólogo a salir de aquí. Es normal que os hayáis perdido el oso, porque vuestro cerebro está haciendo exactamente lo que se le ha pedido que haga. Estabais contando los pases de pelota, la mayoría lo habéis hecho muy bien, habéis contado el número de pases correctos, y eso quiere decir que nos estamos centrando en una tarea, por lo cual ignoramos el resto. El cerebro es el gran compinche del mago. El mago no tiene que suprimir nuestra atención. El mago solamente tiene que focalizar nuestra atención de manera intensa y nuestro cerebro se va a encargar de suprimir el resto, tal como vuestro cerebro ha suprimido este oso bailarín durante el recuento de los pases de pelota. He hablado del foco de atención ya en numerosas ocasiones. El foco de atención es una metáfora curiosa, porque la utilizamos tanto magos como científicos, y se refiere a este hecho de que la atención parece que enfoca aquella parte del mundo que nos interesa, mientras que el resto se queda a oscuras. Aquí podéis ver estas chicas, por ejemplo, parece que están hablando una con las otras, que la chica de azul está prestando atención a la chica de verde, cuando en realidad todos sabemos que su foco de atención está situado en otro lugar de la escena. Y esto es algo que hacemos diariamente y de lo que también se aprovechan los magos. Esta es una ilusión, estoy viendo si funciona y funciona bien. Esta es una ilusión creada por Peter Shea, un científico, y esta ilusión es importante, es muy importante, en que ilustra cuál es el efecto del foco de la atención sobre los objetos que observamos a diario. Veis que aquí tenemos 3 círculos que se solapan en el centro. Si por favor podéis prestar atención, fijad la mirada en el puntito verde donde intersectan los 3 círculos, y sin mover los ojos del punto verde, prestad atención al círculo superior derecho. Veréis que el círculo superior derecho se vuelve más brillante y aparece que está colocado encima de los otros 2. Ahora, fijaos en el círculo, también sin mover los ojos del centro, pero fijaos en el círculo superior izquierdo. Lo mismo, se vuelve más sobresaliente y se coloca por encima de los otros. Bueno, a lo mejor sí necesita neurólogo. ¿Cuántos son capaces? Hace falta un poco de práctica. ¿Sois capaces la mayoría de ver el efecto? Ahora, a vuestro libre albedrío, si creéis que tenéis libre albedrío. Aquel círculo, a cualquiera de los círculos que prestéis atención, se vuelve más sobresaliente que los otros. Esto ocurre en todo momento cuando prestamos atención a un lugar u otro del mundo visual. Se está resaltando y el resto se está oscureciendo. ¿Cuáles son los mecanismos neurales que dan lugar a este efecto del foco de la atención sobre nuestra percepción? Hace algunos años realizamos una investigación en colaboración con los laboratorios de José Manuel Alonso y Harvey Swadlow para intentar responder a esta pregunta. Vamos a recordar cuáles son las etapas iniciales del procesamiento visual. La luz entra al ojo, aquí veis los fotorreceptores de la retina, las señales dejan el nervio óptico y viajan hacia el lóbulo occipital, donde veis la corteza visual y el mapa de la imagen de Apolo haciendo desaparecer esta moneda. Entonces, veis, en esta representación espacial, esto es lo que llamamos un mapa retinotópico, porque el mapeado espacial que tenemos en la corteza visual, más o menos de forma bastante fidedigna, continúa o replica la representación que tenemos en la retina. Es decir, que una neurona que está al lado de otra, se va a encargar de procesar partes de la escena visual que están asimismo unas cerca de las otras. Entonces vamos a considerar las neuronas que se corresponden. Vamos a considerar las neuronas que se encargan de procesar información visual de esta mano abierta, que ha desaparecido la moneda, y esta mano cerrada, que quizás contenga algo interesante. Entonces tenemos estas 3, me equivocaba, hay otro vídeo. Tenemos estas 3 neuronas, cada una de ellas representa cientos de miles de neuronas.
pero para simplificar vamos a hablar de 3. Según llega la información visual, está activando la neurona central con el movimiento de la mano de Apolo, y esta activación estimula una neurona inhibidora que lo que hace es suprimir la información circundante. Os lo voy a enseñar otra vez. ¿Veis la neurona central? Activada por el movimiento de la mano, que parece robar la moneda, aunque no la roba en realidad. Y esta neurona inhibidora está suprimiendo la información circundante que corresponde a la localización real de la moneda. Entonces esto es un truco muy simplificado, está sacado fuera de contexto, pero el mecanismo fundamental es básicamente en el que se basan una gran mayoría de los trucos de magia: focalizar la atención y hacer que con esto se suprima el resto de la información circundante. Y lo que es muy interesante y encontramos en este trabajo de colaboración que os decía en el laboratorio, es que cuanto más focalizamos la atención, cuanto más difícil es nuestra tarea, más suprimimos la información que es irrelevante para la tarea. Y por eso es que las personas que hacen bien la tarea de contar los pases de pelota no van a ser capaces de ver el oso. Así que todo correcto, neuralmente. Y ya para terminar, porque no quiero pasarme de tiempo, os voy a dar unas conclusiones para que llevéis a casa de cómo lo que hemos aprendido de la magia tiene aplicación no solamente en el laboratorio, sino para la vida cotidiana. En primer lugar, la multitarea es un mito. Y ya os lo digo de antemano por si alguien tiene la pregunta. Para las mujeres también. Porque siempre sale. Nos parece que podemos hacer muchas cosas al mismo tiempo, pero no es verdad. Lo que estamos haciendo cuando intentamos hacer a la vez varias cosas que requieran nuestra atención es estamos cambiando la atención de un lugar a otro de manera secuencial. O sea, no podemos atender a la vez. Si queremos hacer varias cosas a la vez, las haremos, pero mal. Como la multitarea no existe, es importante no escribir mientras estamos al volante, reducir las distracciones. Si nuestra mesa de trabajo es como esta, nos va a distraer, evidentemente. Pero también es importante el no perder las oportunidades. Si estamos muy focalizados en una tarea, puede que nos perdamos cosas importantes, como un oso que esté a punto de atacarnos, o quizás algunas oportunidades perdidas. Vemos aquí a este chico que está ignorando a la chica que está allí sentada, y ella no se da cuenta de este hombre que está ahí atrás con esa cara tan rara que tiene bastante mala pinta, no sé. Otra lección que hemos aprendido de los magos, el uso de la simpatía. Esto es algo de lo que no he tenido oportunidad de comentaros mucho, pero una de las herramientas fundamentales que utilizan los magos para dirigir la atención es el humor. Los magos van a utilizar el humor como técnica. Nos decía uno de los magos, el gran Tom Sony, con el que hemos colaborado, que cuando el público se ríe, el tiempo se para. Y el mago puede hacer lo que quiera, y el público no se va a enterar. Pero también los magos son personas, tienen una personalidad en el escenario que suele generar mucha empatía. Y esto no es por casualidad, esto es también de cara al espectáculo del mago. Al mago le interesa que el público sea su aliado, que el público sea su cómplice. Si el público quiere que el mago triunfe, el mago va a tener la tarea más fácil que si el público está alienado intentando buscar el fallo al mago en todo momento. Y eso también tiene repercusiones para la vida diaria, y pienso que, por ejemplo, en el ámbito de la educación, la tarea del maestro siempre va a ser mucho más fácil si el alumno quiere que el maestro triunfe. O sea, el uso de la empatía en general muy importante. Los magos son ejemplos fenomenales de ello. Y por último, un tercer mensaje, el recuperarse de los fallos. Los magos cometen errores, como los cometemos todos, pero algo que nos hemos dado cuenta y que algo que distingue a un mago principiante de un mago que tenga tablas es cómo se recuperan de los errores. Porque los errores los va a ver en cualquier espectáculo de magia, pero un mago con experiencia va a saber utilizar este error, quizás encaminar el truco por otro camino, y el público normalmente no se va a dar cuenta de que ha habido un fallo.
Para el mago es una ventaja que el público no sabe a dónde se dirige el truco, pero aún así, los magos principiantes, si ven que falla, se van a quedar parados y ahí ya se va a notar que ha habido un problema. Nos parece generalmente que cuando nos equivocamos, cometemos un error, por el hecho de que nosotros lo sepamos, todo el mundo lo va a saber, pero esto normalmente no es así, así que es fácil tirar para adelante y la mayoría de las veces el resto ni se habrán dado cuenta. Y bueno, y este es nuestro libro, Los engaños de la mente, sobre estos temas, y si os apetece leerlo, habla de estas y otras más cosas. Gracias. Gracias. ¿Podría usted dar algún ejemplo de cómo podemos aplicar esto al mundo de los negocios? ¿Algún ejemplo que se les haya ocurrido? Un ejemplo concreto. Pues, bueno, hay ejemplos de todo tipo, bueno, desde el uso del humor, desde el uso de la empatía, pero un ejemplo más maquiavélico, vamos a decir. Algo que no comenté, porque hemos hablado de lo que es la manipulación de la atención, es la manipulación de la memoria que utilizan los magos. Los magos crean ilusiones de memoria. Al mago no solamente le interesa que el público no sepa desentrañar el método secreto durante el espectáculo de magia, pero el mago también quiere que cuando la gente se va a su casa y se ponen a pensar ¿cómo lo hizo? Cuando eligió la carta, intentan darle vueltas al truco, no quieren que en ese momento tampoco el público sea capaz de atar cabos y llegar al método secreto. Entonces, algo que los magos utilizan a menudo es el crear una memoria falsa, el implantar una memoria falsa. Y algo que veréis en espectáculos de magia con frecuencia es que cuando ha ocurrido algo en el escenario, o el mago puede llamar a algún voluntario para que le ayude a escoger una carta, cualquier cosa, el mago va a hacer una recapitulación de lo que ha ocurrido. Va a decir, yo escogí una persona del público, nunca nos habíamos conocido antes, ¿verdad? Viniste, no te he pagado, el mazo de cartas era correcto, no había trampa, las cartas eran todas verídicas, y tú escogiste y tal, y va a hacer una recapitulación de todo lo que ocurrió, con pequeñas diferencias. Y estas pequeñas diferencias no van a ser tan importantes que lleguen a suscitar sospecha del público, pero son importantes en el sentido de que la explicación del truco no puede funcionar con esta pequeña diferencia. Es decir, cuando el espectador se vaya a su casa e intente recomponer lo que ha ocurrido en el escenario, es como el intentar recomponer un rompecabezas en el que no solamente nos faltan piezas por la falta de atención, sino que además tenemos piezas que no corresponden, que son las falsas memorias que ha implementado el mago, porque con la recapitulación del mago, lo que el público recuerda es esta descripción que el mago ha proporcionado y no lo que realmente ocurrió en el escenario. Entonces, en el mundo de los negocios, algo que comentábamos el otro día, es que en una reunión de negocios quien tiene un gran poder, por ejemplo, es la persona que escribe las actas. Lo dejo ahí. Susana, una pregunta. Todas estas estrategias de pagos, nos has contado una, ¿habéis conseguido hacer la traducción a señalización celular? O sea, ¿has descubierto cada uno de esos trucos, cómo funciona después detrás? No, ya me gustaría. Bueno, de hecho, una de los argumentos que proponemos en el libro es que los magos en sus trucos manipulan realmente todos los aspectos de la percepción y de la condición humana, desde ilusiones más sensoriales hasta pues, los procesos de memoria que te comentaba, la toma de decisiones. En el momento que seamos capaces de desentrañar las bases neurales de todos y cada uno de los trucos de magia que utilizan los magos, habremos descubierto las bases neurales de la consciencia. Y eso es el santo grial de la neurociencia contemporánea. Y yo puedo hacer una pregunta, mira, empezaste hablando de lo que era una ilusión. ¿La ilusión puede partir de algo totalmente falso? Sí. Voy a más. Cuando un niño chico te dice, bueno, es que yo lo dije,
he visto a los Reyes Magos, pero los he visto de noche. Y están convencidos. ¿Eso de dónde sale? Pues puede ser una serie de... Disculpa, no sé si hablo de agua. Y me ha engañado la mente, vamos. Disculpame, Es que tú también lo viste. El secreto de los Reyes Magos se queda. me ha impactado, ¿verdad? Es que los reyes existen. Los Reyes... Estoy muy traumatizada. No, eso puede ser pues cualquier cosa, pues desde que los niños, si son muy pequeños, muchas veces no son capaces de diferenciar lo que es un sueño y lo que es la realidad. O sea, si ha tenido un sueño de los reyes, puede pensar que eso ha ocurrido en el mundo real. Un sueño en realidad es una ilusión, porque es un constructo cerebral que no tiene correspondencia con el mundo real. O puede ser una memoria o una invención del niño que se cuenta a sí mismo, y esto llega a establecerse como una memoria real. De hecho, contaba Piaget, este gran psicólogo del desarrollo, que una de sus memorias más impactantes de cuando era un niño era que había un hombre que había intentado robarlo, secuestrarlo de su niñera, y la niñera había atacado al secuestrador y había salido corriendo, y él se acordaba exactamente de la ropa, de detalles, de todo. Y sin embargo llegó a conocer muchos años más tarde que esto era una historia que se había inventado la niñera para excusarse de no me acuerdo qué, pero él lo consideraba como una historia real. Él había escuchado la historia y la internalizó de tal manera que se convirtió en una memoria falsa. Y esto suele ocurrir mucho con memorias autobiográficas, por una sencilla razón. Sabemos desde un punto de vista neurocientífico que cada vez que recordamos un evento, lo que hacemos es extraer esta copia, vamos a decir, lo extraemos del almacenaje a largo plazo y la traemos a corto plazo, la revivimos y a continuación la volvemos a almacenar. Pero al volver a almacenar esta memoria no es la misma que hemos extraído al principio, sino que la hemos cambiado. Así que esto, de una manera, es chocante y da un poco de miedo, porque a mí lo que me llama la atención y me sugiere es que aquellas memorias biográficas que tenemos que han sido más sustanciales, más significativas de nuestra experiencia personal, que nos definen como personas, son memorias que recordamos y volvemos a recordar de manera consistente. Estas son posiblemente las memorias que más cambiadas estén y que menos tengan que ver con la realidad de lo que efectivamente ocurrió. Es una memoria selectiva, ¿no? Decimos, como seleccionamos. Sí, bueno, toda memoria en realidad es selectiva, porque ya para memorizar tenemos que prestar atención y el proceso de atención es completamente selectivo, para empezar. Yo tengo una curiosidad. Bueno, gracias por usar la ciudad. Nos has enseñado una serie de trucos visuales, pero ¿sabes este de los círculos que había un punto verde en medio? Que nos has dicho, fijaros en el punto, sí. Y cuando has hecho la prueba tú te has tapado un ojo así. Entonces ya yo te veo como un mago, pero algo lo habrás hecho. ¿Tú crees, o sea, hay algunos de estos trucos que el hecho de tener una visión estereoscópica mejora? Quiero decir, ¿cómo es el hecho de que nosotros tengamos una visión de este tipo estereoscópica en cuanto a la percepción de diferentes trucos visuales? ¿Y por qué lo has hecho? Buena observadora. Bueno, lo hice en primer lugar porque quería observar rápido si funcionaba la ilusión, y esa es una ilusión que depende de la fijación visual, o sea, debes fijar la mirada, y los movimientos de los ojos, aunque son bastante lo que llamamos conjugados, que los ojos se mueven de manera muy similar, no es perfecto. Entonces no quería que hubiera discrepancia, así que me tapé solamente un ojo para tener que ocuparme solo del restante. Y con respecto a la visión binocular y la visión estereoscópica en general, es curioso que me hagas esta pregunta, porque precisamente en estos momentos estoy escribiendo un artículo para Scientific American, escribo con Steve Macknick, mi marido, la columna de ilusiones para Scientific American Mind, que se publica en español como Mente y Cerebro. Y este artículo que estoy escribiendo en estos momentos tiene que ver con cómo diferentes patologías visuales o neurales han afectado las obras de arte de ciertos pintores a través de la historia.
Y, por ejemplo, Rembrandt, esto es un trabajo de Margaret Livingston y Bevel Conway hace algunos años en Harvard. Lo que se dieron cuenta observando los autorretratos de Rembrandt es que parecía de estrabismo, con lo cual tenía un ojo que apuntaba hacia donde él quería observar, pero otro ojo que se desviaba hacia un lado. Y fueron capaces de determinar, haciendo mediciones en sus autorretratos, que fue extremadamente improbable que Rembrandt fuera capaz de tener visión estereoscópica. Entonces, de ahí también investigaron en otros pintores y lo que vieron es que los artistas en general son capaces de percibir la tercera dimensión de manera estereoscópica peor que el resto de la población. Y esto lo confirmaron también con estudiantes de escuelas de arte comparados con estudiantes de otras titulaciones que no tuvieran que ver con el arte. Y lo que ellos concluyeron es que el tener visión estereoscópica, como la tenemos la mayoría de las personas, es una dificultad para transmitir lo que es el mundo tridimensional a un dibujo o a una pintura. Entonces, por eso es que a los estudiantes de arte se les enseña al principio a que cierren un ojo y así son capaces de transmitir mejor al papel lo que están observando. Entonces, no es que el hecho de sufrir de falta de visión estereoscópica te convierta en artista, sino que posiblemente lo que está ocurriendo es que al principio, cuando los niños, los jóvenes empiezan a demostrar interés por el arte y hacen sus primeros intentos, los que tienen falta de visión estereoscópica, estos primeros intentos van a ser generalmente mejores que los intentos de aquellos que tengan visión estereoscópica completamente normal. Así que es más fácil que perseveren y lleguen a convertirse en artistas que los que tienen una visión perfecta.